nosotros y bienvenidos nuevamente a estos devocionales que hemos estado preparando a lo largo de esta Semana Santa. Vamos a ver el día de hoy, el día jueves, un día de traición y sufrimiento. Este jueves que vivió el Señor Jesucristo en su última semana aquí en la tierra. Y para ello, como es costumbre, vamos a estar escuchando una historia antes de entrar de lleno a este estudio. Uf, qué día y qué noche. Por fin es momento de descansar. Sin duda esto de preparar para el Maestro Jesús, de preparar todo para el Maestro Jesús y sus discípulos, me han dejado muy agotado. Cuando sus discípulos vinieron y me dijeron que vendrían a casa a celebrar la Pascua, creí que sería muy fácil. No me opuse en lo más mínimo. Hasta me sentí halagado. No podía creer que el Señor Jesús haya decidido estar aquí celebrando esta fiesta tan importante para el pueblo. Cuánto gozo siento por tan noble gesto. Aunque siento sinceros, hay algo que no entendí. Esta noche cuando todos cenaban juntos, Jesús mencionó que su hora estaba cerca, que alguien muy cercano a él lo entregaría. Cuando él mencionó estas palabras, algunos de sus discípulos se entristecieron. Otros se molestaron, como por ejemplo Pedro, quien afirmó que no permitiría que le hicieran daño, que lo defendería e iría con él hasta el final. Pero también esta misma noche, después de que el maestro partiera el pan y convidara el vino, sus discípulos comenzaron a dialogar entre ellos sobre quién tendría el rango más alto una vez que el maestro ya no estuviera. Sin embargo, Jesús mostró una nueva enseñanza a ellos. Realizó un acto de verdadera humildad, ya que lavó los pies de todos. Mientras esto sucedía, los demás Mientras esto sucedía, les confrontó diciéndoles, si realmente quieren tener el mayor rango entre los demás, primero deben humillarse hasta lo más mínimo. Deben aprender a servir a los demás. Creo que todos se sintieron avergonzados por tal enseñanza, pero no vi que ninguno quisiera ayudarle a seguir lavando los pies de los demás. Al final, todos se fueron. Creo que dijeron que irían al Monte de los Olivos para continuar dialogando de otros temas. De momento, disfrutaré del descanso que me brinda la quietud de la noche y ya mañana será otro día. Mire, esta breve historia precisamente está basada en los evangelios de Mateo capítulo 26, versículos 17 al 29, Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25, Lucas capítulo 22, del 7 al 20, y Juan capítulo 13, versículos 1 al 30. Ahí es donde encontramos precisamente cada uno de estos eventos que mencionamos en esta breve historia. Y mire, sin duda, el jueves previo a la crucifixión fue un día en el cual acontecieron varios eventos que cada uno de los evangelios registra con un poco diferente a los demás, pero que todos tienen una perfecta sincronía con lo que vivió Jesús. Este último jueves, mire, el maestro determinó pasarlo exclusivamente con sus discípulos. Cenaron juntos, dialogaron y por supuesto continuó dando grandes enseñanzas mientras estaban en un ambiente un poco más íntimo, alejados precisamente de toda la multitud que continuamente le seguía. Ahora, todo esto sucedió hasta que le arrestaron precisamente allá en el Getsemaní. Mire, en esta hora queremos abordar un poco la cena que Jesús tuvo con sus discípulos, ya que se dio en el tiempo aproximado en el que se celebraba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Aunque mire, estas son dos celebraciones completamente distintas, pero ambas están íntimamente relacionadas, puesto que se celebran básicamente en la misma fecha. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice Mateo respecto a la cena del Señor. Le invito a que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 26, versículos 17 al 29 y demos lectura juntos. Dice la palabra de nuestro Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar.
A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba, cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Palabra de nuestro Dios a través del Evangelio según San Marcos. Mire, le decía entonces que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura eran dos celebraciones completamente distintas, pero ambas estaban íntimamente relacionadas, puesto que se celebraban básicamente en la misma fecha. Y esto lo puede constatar usted precisamente en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 20, Levítico capítulo 23, versículo 5, y Números capítulo 28, versículos 16 al 25. Ahí es donde se muestra precisamente estas dos fiestas. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre ambas? Mire, durante la Pascua se sacrificaba un cordero en la tarde del día 14 del mes Nisan o Abib. ¿Sí? Posteriormente, este cordero era asado y comido después de la puesta del sol. Es decir, al inicio precisamente del 15 del mes Nisan. Recuerde usted que el pueblo judío no concibía el inicio del día así como nosotros, que es al clarear el alba, no. Ellos tienen en su calendario que el día inicia precisamente al atardecer de un día anterior para nosotros. Ahora, para que esto se pudiera llevar a cabo, era necesario contar con 10 personas precisamente, o con 10 hombres por cada cordero, ya que se tenía que consumir totalmente durante toda la noche. ¿Sí? Ahora, posterior a ello, posterior a comer precisamente el cordero, continuaban comiendo panes sin levadura durante 7 días. Miren, ambas fiestas entonces servían para recordar a los judíos su liberación de Egipto, y también servían para recordar los primeros días de peregrinación que vivieron en el desierto cuando comían pan de apuro, llamado pan de apuro. Mire, entonces, regresando al pasaje de esta tarde, antes de cenar con sus discípulos, Jesús les da indicaciones a algunos de ellos para que fueran y prepararan precisamente todo. Y tal vez se pregunte, ¿cuáles son los elementos que debían de preparar para la celebración? Para celebrar la Pascua, mire, se necesitaban los siguientes elementos. Número 1, necesitaban pan sin levadura. El no usar levadura en el pan recordaba precisamente la prisa con que habían comido pan simple. ¿Sí? Mire, si ellos hubiesen utilizado levadura el día que salieron de Egipto, habrían entonces demorado demasiado, ya que esta, como usted sabrá, exige un periodo de fermentación para la masa. Y por supuesto, entonces tendrían que esperar hasta que fermentara la masa para poder cocer el pan. Otro elemento importante también para la cena o para la Pascua era el cordero. ¿Sí? Independientemente de la carne que precisamente se producía del cordero, se extraía precisamente la sangre. Recuerde que durante el Éxodo, la sangre se untó sobre los dinteles de las puertas de los hebreos, de modo que el ángel de la muerte no entrara precisamente a este hogar. Ahora, el tercer elemento también son las hierbas amargas. ¿Sí? Estas precisamente recordaban las angustias vividas en Egipto por el pueblo hebreo. Ahora, otro elemento más es la arcilla. ¿Sí? Durante esta Pascua también se contaba con arcilla. Y esta arcilla servía para que no olvidaran los trabajos forzados a los que habían sido sometidos al hacer ladrillos con los pies, con las manos, incluso con la vida misma. Otro elemento también que existía y se tenía que preparar precisamente para celebrar la Pascua era tener 4 copas. Sí, 4 copas. Y estas 4 copas reafirmaban las promesas dadas por Dios. Estas promesas que se dieron, según vemos allá en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Le voy a leer este pasaje.
Éxodo 6, versículo 6 al 7. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré. ¿Sí? La primera copa le recordaba al pueblo que los debía de sacar. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Esa es la segunda copa, la copa de la libertad. Os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Esa es la tercera copa, la copa de la redención. Con brazo, dice ahí, os redimiré con brazo extendido. Y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. Es decir, la cuarta copa hace alusión precisamente a cuando el Señor toma para sí un pueblo. Dice, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto era lo que significaban precisamente las cuatro copas que estaban ahí en la mesa de la Pascua. Ahora, un último elemento era una taza con agua salada. Quizá lo que menos se menciona es esta taza precisamente con agua salada. Pero esta taza simbolizaba las lágrimas derramadas por tanto dolor pasado en el periodo de esclavitud. Eso es lo que significaba esta taza con agua salada. Ahora, en Mateo capítulo 26, el cual leímos hace unos momentos, Mateo capítulo 26, de los versículos 26 al 29, se registran precisamente las palabras de Jesús al momento de celebrar la cena. Él menciona, al momento de partir el pan, esto es mi cuerpo. Y al tomar la copa, dice o menciona, esto es mi sangre. Estas palabras, mire, han causado mucho revuelo entre las iglesias que profesan el cristianismo. Y principalmente se ha dado 4 interpretaciones en cuanto al significado de la cena. Tenemos, por ejemplo, la interpretación que hace la Iglesia Católica Romana. Mire, la Iglesia Católica Romana desarrolló la teoría de la transubstanciación, en la cual afirma que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque su apariencia no cambie. Según esta posición, entonces, considera que la cena del Señor es uno de los 7 sacramentos por medio de los cuales la gracia de Dios se comunica precisamente a los fieles. Pero también tenemos la interpretación que hizo Martín Lutero. Martín Lutero, junto con sus seguidores, adoptaron una posición media. Ellos afirmaban la consubstanciación, es decir, los elementos no se transforman, pero la substancia divina de Cristo está presente en ellos. De modo que el que los toma por fe, toma a Cristo con ellos. Tenemos también la tercera interpretación realizada por Juan Calvino. Juan Calvino habla de la presencia real de Cristo en los elementos. Es una ligera variante precisamente de la posición que tenía Martín Lutero. Ahora, la cuarta interpretación es la interpretación que tenemos precisamente los evangélicos. La mayoría, mire, consideramos que los elementos son simbólicos y al participar en la cena, entonces recordamos vívidamente el precio que Cristo pagó para librarnos de la esclavitud y condenación del pecado. Pero, ¿cómo es que llegamos a esta posición? Mire, hay 2 cosas que se deben considerar en estas expresiones. Cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Hay 2 cosas que debemos considerar. La primera de ellas, cuando Jesús pronunció estas palabras, no había sido aún crucificado. Su cuerpo y su sangre estaban intactos. Por lo tanto, en ese momento el pan y el vino no eran realmente su cuerpo y su sangre, sino símbolo de ellos. Así lo habrán entendido precisamente sus discípulos. Segundo, el pronombre demostrativo esto. Recuerde que antes de decir mi sangre o mi cuerpo, dice esto, pronuncia este pronombre demostrativo esto, ¿sí? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿sí? Y el pronombre demostrativo esto, en el griego original, es un término neutro en ambas expresiones. Y por lo tanto, entonces, no se refiere literalmente ni al pan y ni al vino. Esto se explicará más naturalmente si la referencia precisamente es simbólica. Ahora, para ir concluyendo,
Solo Mateo especifica el propósito del derramamiento de la sangre de Jesús. A diferencia de los demás evangelios, solo Mateo enfatiza y especifica el propósito del derramamiento de la sangre de Jesús. Y él dice que el derramamiento de la sangre de Jesús es para el perdón de pecados para muchos. Así lo dice el versículo 28 de Mateo 26. La sangre entonces era símbolo de la vida, pues se concebía que la vida estaba precisamente en la sangre. Así lo dice Levítico 17, versículo 11. De ahí entonces la prohibición de tomar o comer la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. Ahora, se derramaba también la sangre de los animales sin defecto en lugar de los pecados de los hombres. Pues sin derramamiento de sangre, dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre de Jesús derramada una vez para siempre logra el perdón perfecto o la remisión de los pecados. Mire, la cena testifica precisamente entonces una muerte cruel y en sacrificio, pero termina también con una nota triunfante, con una promesa de victoria sobre la muerte, victoria que es para el reino y en el fin de los siglos. Le invito entonces a que usted en esta hora medite precisamente en este breve estudio y tome también su Biblia para seguir analizando los pasajes que le dimos al inicio. Vamos a terminar con una oración. Le invito a que cierre sus ojos. Gracias, Señor, porque a través de tu misericordia, a través de tu infinito amor, nos convidas a participar precisamente de tu mesa. Gracias porque los elementos que se usan nos recuerdan esa angustia y ese dolor que padeció Jesús allá en la cruz. Y es por ello que a través de ese sacrificio perfecto, ahora nosotros podemos disfrutar de tus bendiciones. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.